Bombazo. Kerem y Ande, boda secreta. Sacerdote visto en la Manciu superíndice 3N. La verdad de True S del rumor que sacude el mundo del espectáculo turco ***. Hola, mis amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos una vez más en el intrigante universo de las producciones otomanas. Hoy, abrochen sus cinturones porque vamos a desentrar más menos a un tema que ha incendiado las redes sociales, un rumor con la fuerza de un terremoto que ha hecho temblar los cimientos del fandom de las series románticas, Kerem y Ande, boda secreta. No estuve alucinando. Los rumores, cada vez más insistentes, apuntan a que podrá haber campanas de boda sonando en el mundo ese absoluto secreto para esta IQ superíndice 3 nica pareja, la realeza del drama turco. Y para agregarle a un ese picante a este caldo de cultivo de especulaciones, un sacerdote fue visto discretamente entrando en una Manciu superíndice 3N, de Q copyright N Seru, esa Manciu superíndice 3N. ¿Podrá ser el nido de amor secreto de nuestra adorada pareja? ¿O es una pista falsa, una cortina de humo magistralmente orquestada? Bueno, hago un rense fuerte porque vamos a desentrar más menos a este laberinto de misterios juntos, analizando cada pista, cada indicio, cada susurro que ha surgido en los últimos días. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores y especulaciones, quiero recordarles algo súper importante y vital, dirua yo, suscríbanse a nuestro canal. Ahora, ASU se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, repletos de chismes jugosos, análisis profundos, perspectivas únicas y, por supuesto, las últimas noticias sobre sus series turcas favoritas. Además, y esto es crucial, al suscribirse nos brindan el apoyo invaluable que necesitamos para seguir creando contenido que les encante, contenido de calidad, contenido que los haga volver por ASU que no lo duden ni un segundo y hagan clic en ese irresistible voto superíndice 3N de suscribirse. Mil gracias desde el fondo de mi corazón superíndice 3N. Ahora dejemos de lado las formalidades y entremos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Kerem y Ande y Kerem. Sus nombres resuenan en cada rinku superíndice 3N de las redes sociales, en cada foro de discusión superíndice 3N, en cada grupo de WhatsApp dedicado a las series turcas. Y la razón superíndice 3N es obvia, su explosiva química en la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, los catapultu superíndice 3 al estrellato, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance en la pantalla fue tan convincente, tan autocopyrightico, que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright dolos en un fenus superíndice 3 meno global. Pero du superíndice 3 de reside la verdad de True S de todos estos rumores de boda secreta y la misteriosa aparición superíndice 3N de un sacerdote en una Manciu superíndice 3N que, según las malas lenguas, ¿podrá pertenecer a alguno de ellos? Vamos a investigar a fondo como si fu copyright ramos detectives privados tras la pista de un caso de alto perfil. Para entender mejor la magnitud de todo este revuelo, primero tenemos que regresar al punto de partida, a la serie que lo inició superíndice 3 todo, la chispa que encendió superíndice 3 la llama, Senu con diéresis al capm. Esta telenovela romántica transmitida a nivel mundial y traducida a innumerables idiomas, catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin y Ande Eru Parra fue a la fama internacional. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un sueño más menos o inmenso, convertirse en arquitecta paisajista. Y en el otro extremo del espectro tenemos a Serkan Bolat, un exitoso, rico y superfluo arquitecto, cuyo corazón superíndice 3N parece estar hecho de acero inoxidable. Su encuentro es producto de un error, una casualidad del destino, pero se ven obligados a fingir estar comprometidos para lograr sus propios objetivos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Como era de esperarse, esta farsa, esta comedia de enredos, termina convirtió copyright-dose en algo real, genuino, dando lugar a un romance de película, lleno de altibajos, de momentos dulces y amargos, pero siempre con mucha pasión superíndice 3N, mucha química y mucha tensión superíndice 3N sexual. Senu con diéresis al capm es fundamental para entender el origen del rumor de la boda, porque la química entre Kerem y Ande era tan palpable, tan innegable, que los fans desde el primer episodio clamaron por una relación superíndice 3N fuera de la pantalla, por un romance en la vida real.
Y para alegría de todos, ese deseo se hizo realidad. Su relación superíndice 3n se confirmó superíndice 3 poco después copyright, ese de que la serie alcanzara su punto máximo, convirtió copyright 2 en la noticia de la más menos o en el mundo del espectáculo turco. Desde entonces cada publicación superíndice 3n en Instagram, cada foto juntos, cada aparición superíndice 3n pública era celebrada como un triunfo por sus seguidores, como una victoria para el amor verdadero. La ruptura posterior, sin embargo, fue un golpe duro para muchos, una pu más menos alada al corazón superíndice 3n para los fans mu, SAQ copyright rimos, dejándolos con la esperanza latente de una reconciliación superíndice 3n, con la llama de la esperanza aún encendida. Ahora bien, la aparición superíndice 3n de un sacerdote en una mansión superíndice 3n que se rumorea pertenece a alguno de los dos, ya sea Kerem o Ande, ha reavivado las llamas de la esperanza con la fuerza de un volcán. N en erupción superíndice 3n. Las redes sociales estuvieron inundadas de teorías, desde las mood S elaboradas y conspirativas hasta las mood S descabelladas y fantasiosas. Algunos creen que se trata de una estrategia de marketing para una nueva serie o película protagonizada por ambos, una forma ingeniosa de generar expectación superíndice 3n y publicidad. Otros piensan que es una forma de desviar la atención superíndice 3n de otros asuntos, de alguna noticia escandalosa que podría dar más menos a la imagen de alguno de los dos. Pero la mayoría, por supuesto, sue más menos a con que sea real, con que Kerem y Ande hayan decidido darse una segunda oportunidad, dejar atrás el pasado y sellar su amor en secreto, lejos de los focos y de la presión superíndice 3n medio urtica. Pero, copyright tan probable es que esta boda secreta sea real. ¿Estamos ante una noticia confirmada o ante una simple cortina de humo? Analicemos los hechos que tenemos sobre la mesa, como si fuera copyright ramos analistas forenses examinando la evidencia en la escena del crimen. Primero, la presencia del sacerdote. Si bien es cierto que podrá tener una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 jica y completamente ajena a una boda, como una visita al buen familiar enfermo o al buen amigo necesitado. El hecho de que haya sido visto entrando a una mansión superíndice 3n asociada a Kerem o Ande le da un toque de misterio y alimenta los rumores con la fuerza de un huracán. Segundo, el silencio ensordecedor de ambos actores. Ni Kerem ni Ande han desmentido ni confirmado la noticia, lo que para muchos es una seu más menos alinecuboca de que algo se estu cocinando a fuego lento, de que hay un secreto que estu a punto de ser revelado. Tercero, el deseo ferviente de los fans. Como decuamos antes, la pareja goza de un apoyo incondicional, de una legión superíndice 3n de seguidores leales que sue más menos han con verlos juntos de nuevo. Y esa esperanza, ese anhelo colectivo, es un motor muy poderoso que alimenta la especulación superíndice 3n y mantiene viva la llama de la ilusión superíndice 3n. Sin embargo, también copyright n hay que ser realistas, mantener los pies en la tierra y analizar la situación superíndice 3n con una dosis saludable de escepticismo. Podrá tratarse de una simple coincidencia, de un malentendido, de una confusión superíndice 3n o, como decuamos, de una estrategia publicitaria orquestada por el buen genio del marketing. El mundo del espectáculo estu lleno de sorpresas, de giros inesperados y de noticias bomba, y no siempre son las que esperamos. Lo importante es no dejarse llevar por la histeria colectiva y esperar a que haya una confirmación superíndice 3n oficial, ya sea de los propios actores o de algún medio de comunicación superíndice 3n confiable con credibilidad y trayectoria. Pero no nos detendremos a QU. Para continuar con este análisis en profundidad, quiero hablarles de otra serie turca que también copyright n ha generado muchísima expectativa en los últimos meses y que involucra conceptos como el matrimonio, la lealtad y el compromiso, aunque no necesariamente en secreto, Yark. Esta serie de Geo copyright nerodrama y crimen cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto, incorruptible y comprometido con la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz, rebelde y dispuesta a todo por defender a sus clientes, incluso a los mood S controvertidos. Sus caminos, inicialmente opuestos, se cruzan de forma dramática cuando el hermano de Ilgaz es acusado de un terrible asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora, desencadenando una serie de eventos que cambiaron en sus vidas para siempre. Yark es relevante en este contexto porque si bien no estuvo relacionada directamente con el rumor de la boda de Kerem y Ande, explora las complejidades de las relaciones humanas, la fragilidad de la confianza y la importancia del compromiso en situaciones extremas. El matrimonio en particular es un tema recurrente en la serie,
ya que muchos de los casos que investigan Ilgaz y Ceylin involucran problemas conyugales, infidelidades, mentiras, traiciones y divorcios conflictivos. La serie nos muestra, sin tapujos, que el matrimonio no siempre es un cuento de hadas, que no es un camino de rosas, y que requiere de mucho trabajo, mucha comprensión superíndice 3N, mucho perdón superíndice 3N y mucho respeto mutuo para que funcione y perdure en el tiempo. Ahora hagamos un pequeño más menos o cambio de tercio y hablemos brevemente de otra serie turca que, aunque no trata directamente sobre bodas ni matrimonios, tiene un componente romántico muy fuerte y ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su frescura, su originalidad y su mensaje inspirador, AEK 101. Esta serie juvenil de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, rebeldes y desafiantes que hacen todo lo posible por evitar que su maestra favorita, la única que realmente cree en ellos, sea transferida de la escuela. Para lograrlo idean un plan descabellado, emparejarla sentimentalmente con un nuevo profesor de educación superíndice 3N Fusika, un hombre solitario y misterioso que esconde un oscuro secreto. AEK 101 es interesante en este contexto porque nos muestra CEU superíndice 3mo el amor puede surgir en los lugares muy inesperados, incluso en medio del caos, la rebeldía y la confusión superíndice 3N. La serie también Copyright N nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a menudo implica sacrificios, renuncias y decisiones difíciles. Aunque la trama principal no se centra específicamente en una boda, la idea de construir un futuro juntos, de comprometerse con otra persona y de luchar por una relación superíndice 3N, a pesar de los obstáculos, es un tema subyacente muy importante. Además, esta serie es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. Las producciones turcas han logrado trascender fronteras, romper barreras culturales y conectar con públicos de todas las edades y culturas. Volviendo al tema central, a la posible boda secreta de Kerem y Hande, creo que es importante recordar que independientemente de si el rumor es cierto o no, lo muy importante es respetar su privacidad, respetar sus decisiones y dejar que ellos tomen sus propias decisiones, sin presiones externas ni juicios apresurados. Si deciden compartir su felicidad con el mundo, seremos los primeros en celebrarlo, en enviarles nuestros mejores deseos y en aplaudir su amor. Pero si prefieren mantener su vida personal alejada de los focos, lejos de la mirada curiosa de los medios y del público, debemos entenderlo y apoyarlos, sin cuestionar sus motivos ni invadir su intimidad. Al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propios deseos. En definitiva, el rumor de la boda secreta de Kerem y Hande es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. Las series turcas pueden generar pasión superíndice 3N, expectación superíndice 3N y un verdadero furor en todo el mundo. La química innegable entre los actores, las tramas apasionantes y los personajes en traumas menos hables, con los que nos identificamos fácilmente, son algunos de los elementos clave que han contribuido al ucondiéresis copyright sito arrollador de estas producciones. Ya sea que se trate de un drama romántico como Senucondiéresis Alcapm, de un thriller judicial como Yark o de una serie juvenil como AEK 101, las series turcas tienen algo para todos los gustos, para todos los estados de ucondiéresis, Nimo y para todas las edades. Y bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el rumor de la boda secreta de Kerem y Hande, y que hayan descubierto algunas series turcas interesantes para agregar a su interminable lista de pendientes. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, rumores y teorías, y que lo muy sensato y responsable es esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial, proveniente de una fuente confiable. Antes de despedirme quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste, contenido que les entretenga y contenido que les informe. Gracias por estar aquí. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N al respecto. ¿Creen que Kerem y Hande se han casado en secreto, en una ceremonia íntima y discreta? ¿O creen que todo es una farsa, un montaje para generar publicidad? ¿CEU es su serie turca favorita de todos los tiempos? Do copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y debatir con ustedes sobre este apasionante tema. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos.
Los espero en el Pro Superíndice 3 Simo Video. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.